buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto estar de nuevo con Francisco Riego, Paula Schmidt. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes, pues? Muy bien. Un Nótese gusto estar. de que Francisco tiene un color saludable que refleja la época del año en la que estamos. Así que Por es supuesto, innegable es la lectura al aire libre. que todos tienen que copiar, porque es una muy buena idea. Oye, pero con las nuevas noticias de que nos volvemos a encerrar, la repisa tendrá larga vida, así que larga vida la repisa. De todas maneras. Bueno, vamos con las recomendaciones. Francisco, partamos contigo desde tu aire playero. Perfecto. Mira, esta semana voy a recomendar dos libros. No, mi tradición siempre ha sido recomendar maridaje. En esta oportunidad no hay maridaje alguno. O sea, el único elemento en común que tienen ambos libros es que ambos estaban en la repisa de mi pieza en la playa. Porque ni siquiera las épocas son las mismas ni las temáticas son las mismas. El primer libro que les quiero recomendar es un libro precioso, o sea, las típicas novelas de amor en tiempos de guerra, que son Los amantes de Praga, de Alison Richman. Como ustedes saben, o les cuento más bien, se trata de una historia de amor de dos personajes, de Lenka y Joseph, ambos de familia muy bien conceptuada, de buena clase, judía, en Praga en los años 30. Se enamoran y ante la inminencia de la invasión nazi deciden arrancarse y ya tenían los tickets comprados, los pasajes, etcétera. Se iba toda la familia de Joseph a Estados Unidos y se llevaba Joseph a Lenka, pero Lenka en el último minuto decide quedarse porque para ella era demasiado fuerte el vínculo con su familia de origen, con sus padres, y por lo tanto en ese momento se rompe, se separan. Joseph se va a Estados Unidos, a Nueva York, desarrolla una carrera como obstetra muy famosa, de mucho éxito, y ella, por su parte, que se quedó, sufrió todos los horrores, ¿no es cierto?, de la invasión nazi, de los campos de concentración, terminó después de varios periplos en Auschwitz, y ella sobrevive de alguna manera recordando ese viejo y único amor que tuvo. Pensando siempre qué pudo haber pasado con Joseph. Y Joseph, mientras tanto, también, como era obvio, nunca pudo olvidar este primer gran amor. Y el cuento es que termina la guerra y muchos años después, Joseph asiste a la boda de su único nieto. Y resulta que estaba en el matrimonio de su único nieto y empieza a conocer a la familia de la señora de su nieto, y resulta que se cruza su mirada con la abuela de la señora de su nieto, y resulta que finalmente es Lenka. Y se vienen a encontrar muchos años después, se reconocen, incluso se muestran las típicas horrores, ¿no es cierto?, de los tatuajes con los números, etcétera, para demostrar que eran quienes decían ser. Y a partir de eso se desarrolla una segunda oportunidad para ellos, y eso es lo que les quiero invitar. No les voy a contar la segunda oportunidad, sino que los invito a que ustedes mismos lo descubran, pero es una historia realmente maravillosa. Sí, es preciosa. Es uno de los pocos libros que he podido leer este año, pero ha sido ese, y es realmente, sí, maravilloso. Es maravilloso. Realmente es de esos libros que uno no se puede perder, de verdad. Esos que llegan al fondo. Son de esos que uno lee, que no puede dejar de leer, pero al mismo tiempo es inevitable no quebrarse o ponerse así como un poquito uno en el lugar de ellos y se emociona. Sé que tiene esa buena combinación Sí, muy lindo. Así que lo recomiendo 100%. Muy lindo, muy bien. Paula, ¿qué nos traes tú? Bueno, yo me voy a llevar ese libro a mi repisa. Lléveselo. De todas maneras, y lo voy a leer al aire libre. Así que lo voy a copiar a Francisco, la lectura y ojalá la vitamina D. Tengo acá un libro que es un clásico. William Thackeray ha sido comparado con Dickens,
por cómo él escribe, por cómo él refleja la sociedad victoriana inglesa del siglo XIX y también por cómo la critica. Este libro, La Feria de las Vanidades, concierne la vida de dos mujeres. Dice que es una novela del autor sin héroe. Y las protagonistas son estas dos mujeres, Amelia y Rebeca, que se encuentran en dos escalafones sociales muy distintos dentro de lo que es la sociedad inglesa. La Amelia es de un estrato pujante, que es muy aspiracional, y que en el fondo a ella obviamente que le gustaría poder gozar de los beneficios de los que goza Rebeca. Son dos mujeres muy inteligentes, no hay que equivocarse de que en el fondo la primera, independiente a su estrato sociocultural, no se deja llevar en el fondo obvio por las ambiciones humanas, que son tan humanas, pero por otro lado ella también refleja lo que es la sociedad, el lugar de la mujer y los intereses que tenían las mujeres. Nosotros tenemos los ejemplos de Mujercita, o de Orgullo y Prejuicio, ya. Ella es un poco reflejo de esto, o sea, una mujer inquieta, intelectualmente súper capaz, obviamente que con sus limitaciones humanas, pero que quiere salir adelante porque es intelectualmente muy inquieta. Y por el otro lado está este personaje de la Rebeca, que se podría decir de que ella nació en cuna de oro, o como dicen los ingleses, con una cuchara de plata en la boca, y no por eso es necesariamente superficial, ni tampoco intelectualmente inquieta. Entonces, la vida de estas mujeres, a través de la narración de William Thackeray, ellas son el punto principal, o las hebras, que en el fondo van tirando todo lo que es la idiosincrasia de esta Inglaterra victoriana, que Victoriano lo dice todo, o sea, era un poco asfixiante desde el punto de vista de las normas, el deber ser, etcétera, sobre todo con las mujeres. Así que William Thackeray, La Feria de las Vanidades, que las vanidades no solamente en este libro provienen del sexo femenino. Muy entretenido, muy bien, vamos a agregarlo. Francisco, ¿qué más nos trae? Excelente. Bueno, el otro libro que les contaba que encontré en la repisa aquí en mi casa, en la playa, es El secreto del Dresden, de Alberto Rojas, que es una novela histórica. Uno creería que es sobre la historia del Dresden, el famoso barco, ¿no es cierto?, de la Armada o de la Marina Imperial Alemana, de la Primera Guerra Mundial, del siglo XIX, y 1915 en realidad. Bueno, y se trata de la historia de dos personajes, que son Antonia Fuenzalida, que es una arquitecta, y por otro lado un periodista de guerra que se llama Ricardo Hidalgo. El cuento, para hacerlo más o menos corto, el Dresden era un barco, como ustedes recordarán, un imponente crucero, que fue hundido por los propios alemanes frente a las costas de Chile para evitar que fuera capturado por los ingleses en la guerra. Y supone que este barco traía un famoso tesoro que nunca se supo de qué se trataba. Algunos creían que eran joyas, otros, en fin. Pero él lo que plantea su tesis es que venía un secreto dentro de ese buque que de alguna manera hubiese cambiado la historia del mundo o de la humanidad para siempre. Por lo tanto, a partir de esto, Alberto Rojas construye toda una historia ficticia, por supuesto, con personajes ficticios, y todo esto parte porque Antonia descubre unas cartas de su abuelo que había sido tripulante del barco. Entonces a partir de eso se empieza a investigar, conoce por este periodista, y entre ellos arman un equipo con todo tipo de profesionales, pero que es una, entre comillas, intriga o historia que se desarrolla no solo en Chile, sino que en el resto de Sudamérica, con Europa, en presencia de grandes empresarios de las armas, mucho hacker. Tiene una cosa bien entretenida, es un libro muy ameno de leer, muy entretenido, que uno lo va pillando y lo va entusiasmando a no dejarlo. Son de esos que uno se puede leer en 2 o 3 días, pero de una.
y así que yo lo recomiendo, es un libro muy entretenido para el verano, nada de denso, por el contrario, y es como conocer un poco esa otra historia, quizás, como les digo, más bien ficticia, de este navío que hoy día pasa a ser casi como un fantasma, ¿no es cierto?, que está enterrado bajo las aguas ahí de la isla Juan Fernández, la bahía Cumberland. ¿Ah? Así que lo recomiendo enormemente, bien entretenido. Sí. El autor, bueno, un periodista, trabajó años en el Mercurio, gran investigador Así es, sí, muy, tal muy cual, interesante. Este tal libro cual. creo que tiene 1 o 2 años o no más, ¿o no? Como del 2017, más o menos. Claro, Sí, perfecto. sí, Sí, es relativamente reciente. muy bien. Ya, Paula, vamos contigo. Ya. Oye, no puedo dejar de comentar, pero ese libro yo lo voy a regalar para Pascua. Así que, Ah, pero qué bien, de todas maneras, yo no me lo he Sí. qué leído, bueno. así que, qué bueno. Podríamos así como hacer eso. Un elástico, con elástico. Sí. Bueno, este otro libro es bien distinto a lo que ya ha recomendado Francisco y el primero de las vanidades. Está en castellano, pero lo van a reconocer por la tapa, si es que lo buscan en Sí. castellano, que se llama Pensando rápido y lento, que es muy bueno. Es un libro que no es ficción, no es una novela, sino que pertenece a este autor Daniel Kahneman, que es psicólogo, pero él ganó el Premio Nobel de Economía por una teoría que se llama la teoría prospectiva, que da lo mismo qué es lo que significa en términos de por qué es bueno leer este libro. Pero él trabajó con respecto a cómo funcionan como los dos hemisferios del cerebro. Por el hecho de ser psicólogo, cuestionó esto de la racionalidad del homo económicos, en que la economía solamente depende de ciertos elementos, sobre todo racionales. Él tenía un partner, un socio que desgraciadamente murió muy joven, antes de cumplir 60 años, el año 96, y la crítica dice de que si hubiese estado vivo su socio académico, los dos habrían recibido el premio Nobel con esta teoría prospectiva. ¿Por qué pensando rápido y pensando lento? Yo no sé si es que en el fondo a ustedes les ha pasado, pero claramente de repente uno es mucho más intuitivo, incluso toma decisiones de manera inconsciente y rápido, porque la vida a veces influye de que uno tenga que pensar rápido y muchas veces se arrepiente después de haber hecho lo que ha hecho. Pero es parte de ser humano, es parte de vivir en la sociedad y ya está. Y el cerebro, dice Kahneman, tiene esa posibilidad, esa manera de poder tomar decisiones, de pensar de manera intuitiva, de tener que, en el fondo, fluir, independiente que después a veces hay consecuencias no deseadas. Pero también está esa otra parte del cerebro que se complementa, dice este psicólogo, que es mucho más analítico y que en el fondo lleva a lo que la gente, los místicos sobre todo, independiente de la religión, hablan de discernir. Uno toma algo, una etapa de la vida, algo que pasó, una conversación, y antes de tomar esa decisión, discierne, reflexiona, las consecuencias A o B, etc. Y eso también es necesario en la vida. Ahora, uno tiene que encontrar, dice él, el equilibrio, porque en el fondo la vida es así. Y uno también, con la experiencia que va teniendo en la vida, va aprendiendo también y es distinta, incluso con las personas. O sea, uno no es igual con todo el mundo, siendo que uno la esencia no la cambia. Dice él también de que esto de que uno piense rápido y lento hace que muchas veces uno distorsione lo que es la realidad, o sea, uno toma su postura, su manera de ser y muchas veces se queda un poco en eso y tiene percepciones que no son tan así, entonces eso a veces se entremete en las relaciones, en las cosas que uno hace en el trabajo, etc. Entonces, no sé, yo encontré de que este libro es muy interesante para aprender de cómo es el ser humano, cómo son los demás, porque uno de repente dice, hice esto, hice lo... No, o sea, la mayoría de las personas tenemos el mismo formateo,
lo que pasa es que somos todos distintos con respecto a nuestras habilidades, nuestros gustos, los talentos que desarrollamos en la vida, nuestros intereses, con quienes nos casamos, un montón de cosas. Pero todos tenemos la capacidad de pensar rápido y lento. Y un poco se complementa con a mí que me gusta el ámbito académico por ser profesora universitaria, hay una como vertiente o escuela distinta en lo que es educación anglosajona, en el fondo en Inglaterra y en Estados Unidos, que se llama por las siglas PPE o PPE, que tiene que ver con la combinación de filosofía, philosophy, politics, política, y economía. Entonces, por eso PPE en inglés. Y el mundo de la academia se ha dado cuenta, y yo creo que eso también se integra acá en los currículums universitarios, de que no porque uno estudie o se forme para ser abogado, significa que no se relacione con ni la filosofía o la economía, o viceversa. O sea, ¿por qué la gente, en el fondo se habla de confianza, esencial para la economía, etcétera? O, no sé, pues, ¿por qué la gente vota de manera irracional? Entonces, estos psicólogos académicos son capaces de hacer confluir la ciencia con la psicología y nada, pues este libro es un ejemplo de eso y ha sido pero ultra archi de venta, no solamente para gente que tiene materia gris así terrible, sino que para uno mismo, y eso es parte de la gracia de estos pensadores, que a mí me encanta ese término de los gringos que dice pensar fuera de la caja. Bueno, este es un autor que piensa absolutamente fuera de la caja, así que si quieren un libro que es distinto, que también los podría acompañar en el verano, pensando rápido y pensando lento. Oye, ¿y es muy denso, Paula? ¿En el fondo difícil de leer así o es más o menos accesible, digamos, a todo el público? No, o sea, no es mainstream lo que hablan los... No, Los no es así gringos. como... No es 100%, siendo que la gracia que tiene es de que sí es entendible, no sé, tía, o sea, en el fondo no es cultura pop, no es, Claro. te fijas, no es un libro que no sé, po, es masivo. Probablemente hay que volver a leer alguna página porque uno no entendió, lo quiere reforzar, en fin. Mira, sí, además que igual la gracia que tiene es de que te da cuenta de que el ser humano, por Dios, que somos complejos. O sea, somos una máquina bien interesante desde el punto de vista cerebral, eh, y no porque en el fondo uno no tenga un premio Nobel, deja de serlo, sino que este libro te hace darte cuenta de eso. Lo complejo que somos. Lo complejo que somos y lo que muchas veces complejizamos más las relaciones humanas de lo que realmente ameritan serlo, ¿te fijas? De hecho, el libro termina un poco diciendo de ya, si tú eres bombero, si estás en la primera línea, obvio que tú tienes que pensar rápido, pero para todo el resto, o actuar rápido, para todo el resto tienes que pensar, ya sea rápido o lento. Bueno, uno a veces siempre se arrepiente de no haber, muchas veces uno toma una decisión rápida y se arrepiente de no haber contado hasta 10 Sí. antes de haberla tomado. Y al revés, a veces uno se arrepiente de haber contado hasta 100, porque también entre tanto discernimiento las oportunidades se pierden. Así que yo tengo una teoría nueva, hay que pensar como en contar hasta 50, ni rápido ni lento. Sí. Sí. Buena conclusión. Totalmente, muy buena conclusión. Ya, Francisco, creo que tienes otro más. No, estoy ¿No? con mis 2 libros ya. Estás con tus 2 libros ya. Y la Sí. Paula tenía algo que comentar de un libro que comentó la Ana María Galmes la semana pasada, ¿o no? Ya, me voy a agarrar solo el viento y cola porque la Anita, además de ser muy elocuente, estoy segura que dio un análisis sumamente macizo porque este libro tiene mucho, da hambre de leerlo porque tiene mucha carne que tira a la parrilla. De Gonzalo Vial. A mí lo que me gusta de este libro y por qué hago gracias por dejarme hacer recalcar, es de que Gonzalo Vial, que no necesita ni un tipo de introducción,
decía algo que es tan cierto, de que en la vida había que ser serio, pero no grave. Y yo creo que él logró eso a través de su vida y a través de su libro, y nada, pues combina de manera súper interesante un análisis que podría ser casi anacrónico, de por qué a veces pagamos la cuenta un poco más alta por no haberle hecho caso a personas como él, que tenían esta intuición impresionante de cómo éramos. Leía como entre línea y bajo el agua. Así que nada, eso, reforzar nomás que lo lean. Y qué bueno que lo mostraste, porque la Anita cuando lo comentó no estaba, o sea, tenía la sensación de que estaba en impreso, pero ella lo había tenido que leer no en impreso, en Kindle. Así No. que qué bueno vi que está impreso ya. Paso el aviso además de que este libro es de las ediciones de Idea País, Sí. que es súper valioso el trabajo que ellos hacen, y a través de la página web uno se mete, claro. Y nada, en 2 minutos hacen llegar el libro, así que paso el aviso también, al que buenísimo. Lo quiera leer ahí en papel. Muy bien. Ya pues, muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo y será hasta la próxima. Que estén bien y que lean al sol. Aprovechen. Un gusto verla. Éxito. Adiós, igualmente. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao.